vaya con Girauta. También tengo los anticuerpos. Qué bien estamos, ¿verdad? Bueno, somos Trending Topic. Muchas gracias porque hay muchos amigos que están siguiendo lo que aquí ocurre en todo el mundo. Trending Topic, lo que está ocurriendo aquí. Y después de escuchar a Carolina y a Girauta aún más. Bueno, el hombre que es número 1 en esta candidatura nació en Laredo, en Cantabria, le conocen todos, es periodista, es escritor, fue corresponsal de guerra en Nicaragua, en Zimbabue, en Somalia, en Irán, en Irak. Y sobre todo y ante todo es un hombre sabio y un hombre honrado. Y es lo más lejano que hay a un candidato político a las europeas. Por eso le vamos a votar. Javier Nar. Cuando un amigo elogia a alguien, se pasa y en ocasiones se sobrepasa. La sabiduría es, si se tiene, conocer lo que se ignora. El que piensa que lo sabe todo porque acumula una enorme cantidad de datos es una especie de enciclopedia analfabeta que carece de la capacidad de aprender de lo que le llega y de dudar de lo propio, que es la forma de progresar. Quiero hacerles reflexiones sobre cuestiones que no son vitales. Europa no solamente es un ideal, Europa es una necesidad. Europa es ideal que ha significado el fin de la guerra civil continua europea desde el Imperio Romano. Nunca jamás en Europa ha existido un periodo tan largo de paz, de no confrontación, de ninguna masacre, excepto en los epígonos que puede ser evidentemente la ex Yugoslavia, que no pertenecía a la Unión Europea. En la Unión Europea hoy se conjugan países que históricamente han sido destructores unos de otros. Polonia, Alemania, Francia, por poner un ejemplo. Eso se ha acabado. Nunca más en el proyecto europeo se podrá dar la posibilidad de un conflicto en Europa tan brutal como el que leemos o vemos en las películas, que es la espantosa Segunda Guerra Mundial, que no solamente fue un desastre bélico ni de destrucción de lugares, sino de destrucción de personas, de odios infinitos, de los alemanes expulsados de los territorios checos o polacos en una limpieza étnica criminal, de la criminal ocupación nazi de los territorios orientales o de los territorios del sur. Todo eso se ha acabado. Hay un consenso de ciudadanía europea, que como la tenemos no la apreciamos, pero los que tienen algunos años, y yo tengo más de los que desearía, recordamos cuando para ir a cualquier país de Europa había que ir al consulado y pedir un visado. Y en este momento con el carné de identidad nos podemos plantar en Helsinki y podemos pedir trabajo en Helsinki como si fuéramos finlandeses. Y podemos transportar nuestras mercancías a cualquier lugar, lo que significa que el mercado interno de los 50 millones de españoles no es un mercado de 50, es un mercado de 450, 500 millones de potenciales compradores. Miren, al final la vida ciertamente tiene una esencia básica de estructuración ideológica, de ética, de religión, que es la ética trascendental o los que no participamos de la religión, la ética de la solidaridad, del comportamiento decente. Podemos hablar de esto largo y hacer filosofía y metafísica, pero le hablo de lo inmediato, de lo que todos nos entendemos y conocemos. Y esa Europa tiene un concepto fundamental que se llama unidad. No porque se llame Unión Europea, sino porque es el propio concepto de unidad. Y nosotros necesitamos la unidad. Necesitamos la unidad como europeos y como españoles. Como europeos, porque si Europa no actúa unida, si no actúa como un conjunto, desaparecemos y nos convertiremos en un bello parque temático con soberbios monumentos, buena gastronomía, amables gentes, de diversidad de subculturas, porque la cultura es común. En este momento está muy igualado lo que son los conceptos morales básicos o los conceptos de comportamiento en toda Europa. Así que seremos un bello lugar para venir a visitarlo como turistas. Yo me niego a eso. Europa
tiene que ser y tiene que seguir siendo, si no el primero, que tampoco se trata de ser siempre medalla de oro, en este momento todavía lo somos, pero por lo menos estar en el podium de los 3 o de los 5, que es China, que es Estados Unidos y que hoy también es Europa, si Europa se mantiene en la unidad. Y frente a esa necesidad, pero no por actitud imperial, por ser importantes, sino por importarnos, porque de esa manera estaremos en la primera línea del progreso, del bienestar, de la paz social, de la justicia social, de la distribución de la riqueza. No se trata simplemente de una Europa fuerte, potente, con una gran voz en el mundo, una Europa dominante o imponente. Es la Europa necesaria de nuestra propia vida, de ser algo que signifique ser la vanguardia del progreso. Y en esa vanguardia del progreso solamente se puede estar desde la unidad, porque en este momento países que fueron punteros ayer, Gran Bretaña con su imperio colonial impresionante hasta antes de ayer, o Francia, incluso Holanda, Alemania, Italia, España. Hoy Alemania sola, Alemania, la gran Alemania, el motor económico, el motor financiero de Europa, hoy Alemania sola es irrelevante en el contexto del mundo. Irrelevante frente a potencias emergentes, subcontinentes, como puede ser un Brasil dominante de Sudamérica o India, dominante del subcontinente asiático. Tenemos, por lo tanto, 5 fuerzas emergentes, ya unas emergidas, y sin olvidar Rusia, que lógicamente volverá a tomar su propio camino. No podemos estar en la desunión. Y esto nos lleva a la parte lamentable, que es cuando uno tiene que hablar de lo obvio y tiene que defender lo evidente, porque hay cuestiones que son opinables y hay cuestiones que son, como se dice, hechos factuales, que viene a ser una repetición, pero que es así. Miren ustedes, hoy hace sol, el cielo es azul, y eso no es opinable, eso se mira y existe. Cataluña, el ombligo catalán, la especie de autocontemplación de nuestra propia esencia, ese sálvese quien pueda, que significará, según dicen, una Cataluña más próspera, mejor, desenganchada de ese centro de dominación anacrónico, de corrupción generalizada, de atraso, de antidemocracia, de parafascismo, de genocidio cultural, en fin, lo que ustedes han escuchado, que se llama España, el Estat español. Yo me niego a que Franco siga ganando la guerra después de muerto. Estat español es el nombre que Franco le dio a su estado campamental en Burgos. Había la República Española y el Estat español, el Estado español. Algunos que son teóricamente progres no se han enterado, así que son franquistas sodomizados en su inteligencia por, yo diría, el mantra franquista. Pues bien, vamos a hablar de lo que significa la separación de Cataluña. Cuando una parte de un Estado se separa de un Estado miembro, te sales de la Unión Europea, eso está claro. Te sales de la Unión Europea y, por tanto, deberás volver a entrar en la Unión Europea. Eso está claro. De manera que hablar de un nuevo Estado libre en la Unión Europea no tiene sentido, porque sales de ella. Está claro. Son las palabras que me he aprendido de memoria, no son mías, de Jordi Pujol Soley, 12 de septiembre de 2012, en la Universidad de Periodismo Blanquerna. Así que, cuando le cuenten o lean la mentira de que seguiremos en la Unión Europea con el proyecto de la separación, eso no es opinable, es mentira. Y no porque lo diga un españolista despreciable, de partido evidentemente expulsable del Olimpo del nacionalismo catalán, que somos nosotros o soy yo, lo dice Jordi Pujol Soley, al que espero que en coherencia abran expediente disciplinario en Convergencia Democrática por decir la verdad. ¿Y qué significa la salida de la Unión Europea? Pues mire ustedes, fuera de la Unión Europea hace no frío, sino una temperatura
gélida, mucha más gélida que puede haber en las ventiscas del Polo Sur o del Polo Norte. Es la nada. Significa directamente, salimos de la eurozona. La eurozona significa la protección del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es lo que permite que nuestra moneda, hoy el euro, tenga viabilidad en el mundo, y cuando pedimos un préstamo y nos vienen los fondos de inversión o lo que fuere, tienen una moneda y tienen un banco central que respalda esa moneda. Tendremos una economía más o menos dificultosa, pero evidentemente somos viables, somos creíbles, nos pueden prestar dinero. ¿Cuál es la situación de la economía de la Generalidad de Cataluña? Pues miren, ustedes podrán crear el Cruzat, que es la moneda histórica de Cataluña, con la Cruz de San Jorge en una parte y en la otra San Jorge y el dragón. Esta es la configuración de la numismática catalana, pero no le va a prestar ni Dios. Y les digo la razón, pero dígame, no porque sea malo, ni bueno, ni medio pensionista, es una realidad. La Generalidad ha intentado poner 9.200 millones de euros, que es un suspiro, en el mes de febrero. Las condiciones eran tan brutales que tuvieron que sacarlo y pedir al Fondo de Liquidez Autonómica que les ayudara, porque no podían ponerlo en el mercado. ¿Y por qué no lo pueden poner? Pues miren, muy sencillo, porque tienen un déficit descomunal, porque el tripartito que Dios confunda, ese tripartito que era como la Santísima Trinidad, cada uno de ellos era Dios, pero faltaba el Dios verdadero, porque cada uno campaba por sus respetos, nos dejó los bonos de Cataluña convertidos en bonos basura, calificados como tal, bonos basura en el mercado internacional, con una deuda de 30.000 millones de euros, que ha sido notablemente mejorada. La velocidad de crucero de la deuda del tripartito eran unos 3.200 millones de euros al año de déficit, cosa que ha sido extraordinariamente superada gracias a la pericia y calidad de gestión del Gobierno actual, que está a una velocidad de crucero de 8.100 millones de euros al año de déficit. Con lo cual, hoy tenemos un agujero de 51.000 millones de euros y subiendo, naturalmente. Por lo tanto, sacar la bandera, sacar la estelada, ponerse estupendo y hablar del sexo de los ángeles cuando uno va a pedir ese dinero que necesita, la contestación es no. Y por lo tanto, nos vamos a quedar con una economía quebrada y sin capacidad de financiarnos de ninguna manera. Salimos de la eurozona. Dicen algunos que es el colmo de la indecencia o del rebuzno intelectual. Sí, pero nosotros podemos seguir en el euro. Hombre, claro, como Bosnia y Herzegovina. Y si quieren ustedes, como Mongolia Exterior. Si compran euros y dejan su moneda, no hay ningún problema. Pero eso no es estar en el euro. Eso es un engaño, eso es mentira. Yo no voy a hablarles de la razón o sin razón ideológica, metafísica del separatismo. Les voy a hablar de lo que nos significa a todos nosotros esa aventura. Yo no les voy a decir si es bueno o malo o pésimo hacer una travesía del Atlántico a vela. Yo lo que les digo es, el barco no está en condiciones, la tripulación no sabe de qué va, no tenemos carta náutica, no sabemos si estamos en época de temporales, no se ha gestionado nada y el capitán está borracho. Esto es lo que les digo. Y seguimos saliendo de la Unión Europea, palabras de Jordi Pujol Soley, porque es evidente, nos quedamos sin los fondos de cohesión, nos quedamos sin los fondos de ayuda agraria. Así que lo que tiene que hacer, si tienen una mínima ética, es decirle a los campesinos catalanes del Ampurdán, de Lérida, de la provincia, de donde fuere, óigame, ¿ustedes van a poder subsistir sin los fondos europeos? Sí, voten independencia, no hay problema. Segunda cuestión, ¿ustedes van a poder subsistir con aranceles? Porque al salir de la Unión Europea no pertenecemos a la Unión Europea ni al espacio económico europeo común, que es, por ejemplo, lo que ocurre con Noruega, con Suiza o con Islandia. Por una razón, y en el debate que tuve con el representante de Unión Democrática, de Convergencia y Unión, se lo dije.
Tú o usted, en su texto que aquí tengo, habla de que seguimos en la zona económica común, en el espacio económico europeo. Es mentira, porque hay que negociarlo. Y hay que negociar primero con Islandia, con Noruega y con Suiza, y cuando nos digan que sí, negociamos con la Unión Europea. O sea, años de estar fuera, años mienten, por lo tanto, cuando dicen que seguimos en el espacio económico europeo. Mienten cuando dicen que seguimos en la Unión Europea. Mienten, y no es opinable. Es una realidad fáctica. Y me reitero, mienten. Y cuando se dice eso, miren, no me gusta levantar la voz porque yo creo que las ideas o los hechos, con exponerlos es suficiente, pero hay momentos en que me sale el ramalazo vascongado y entonces, en fin, uno es como es, pero de verdad no es lo que yo creo que debería hacer, perdonen ustedes. Tercero, tenemos un problema extraordinario, no solamente la cuestión de los aranceles, no solamente la cuestión de la salida del espacio económico europeo, no solamente que perdemos todas las ayudas que son los fondos de cohesión que se reciben de Europa. Nos quedamos sencillamente como Albania, como Montenegro o como Serbia y tenemos que empezar de cero. Y eso significa años de negociación. Les aseguro que todas las banderas, todas, son extraordinariamente indigestas, que desayunarse con ellas no es alimenticio y no sirve para absolutamente nada. La bandera es un concepto de unión, es un símbolo respetable, pero que tiene que conjugarse con algo fundamental. La política es gestión. Nosotros no podemos tener un negocio, una sociedad en activo. Miren ustedes, ni un club de fútbol funcionando simplemente con voluntarismo y espíritu, porque eso tiene que tener una gestión, una capacidad de funcionar. Y si no la tiene, se derrumba. Y esto es lo que hay que explicar. ¿Cuál es la posibilidad material de que con este proyecto de ruptura en Europa, nuestra salida de Europa, Cataluña sea viable? Y yo les digo, claro que es viable, sí es viable. Dentro de 8 años, tras pasar por el infierno de estar durante 8 años en una situación horrorosa, que es con los datos que les he dado. Y hay un elemento más que tampoco les van a contar, que tampoco les han contado. Se llama el efecto frontera. El efecto frontera significa que por razones históricas, culturales, de largos años, hay un mercado que es el mercado que existe con independencia de la cercanía geográfica. Toulouse está muchísimo más cerca de Barcelona que, digamos, por ejemplo, Sevilla. Pero se le vende mucho más a Sevilla por razones históricas de largo recorrido. Para que ustedes tengan un dato, estamos vendiendo a Francia la 10ª parte de lo que se le vende al resto de España. Y para que tengan otro dato, se le vende a un país importante, como es Estados Unidos, lo que se le vende a Galicia. Y se le vende a China la mitad de lo que se le vende a Murcia. Y se le vende a Alemania o a Italia lo mismo que Cataluña, entre comillas, exporta a a Andalucía. A un cliente del que nos vamos pegando un portazo, llamándole genocida cultural, invasor, semifascista o fascista pleno, me da igual, ladrón, parasitario. ¿Creen ustedes que va a seguir manteniendo estos vínculos espectacularmente importantes? Estos memos de solemnidad, estos orates, estos locos, piensan que vamos a seguir vendiendo igual. ¿Y de qué vive la sociedad catalana? ¿De la estelada? ¿De la metafísica? ¿Del señor Casanovas? ¿De Villarroel? ¿De las glorias del 1714? Vive de la gestión, de lo que nosotros todos vivimos, que no son ellos. Yo no soy funcionario de un partido, ni estoy enchufado en ningún lugar. Soy abogado, peor o mejor, vivo de mi profesión y mi bufete de abogado, como todos vosotros. El efecto frontera es un hecho fáctico, y me vuelvo a repetir. El efecto frontera significa que tras la independencia incluso de países unidos,
Su comercio interior cayó drásticamente. Y una separación que no fue muy agradable, pero tampoco pasó gran cosa, la checa y la eslovaca, ha significado que el comercio interior ha bajado un 65%. Y 3 países, hermanos entre ellos, la primera cadena humana la hicieron ellos, letones, lituanos y estones. Su comercio ha bajado el 55%. Si tenemos en cuenta que casi la mitad del comercio catalán es con el resto de España, con el que se tiene un superávit descomunal y que con el mundo tenemos déficit, ¿qué va a ser de la economía catalana? Y yo me gustaría mirar a la cara a estos personajes que viven de la teta sindical y que han perdido el horizonte de lo que es la defensa de los trabajadores, que están en favor del derecho a decidir, esto es, de una manera vergonzante, que lo digan claramente, de la independencia, que le digan a los trabajadores catalanes que vamos a perder la mitad del mercado español, a ver dónde lo encuentran, porque ellos seguirán comiendo. No les estoy haciendo una referencia de ideas genéricas y de cuestiones más o menos ambiguas. Estoy hablando de datos concretos de lo que significa y debe significar la gestión de un representante de sus conciudadanos, que es lo que se llama un político. Y este político no puede sacar el engaño como el torero y poner el capote, o rojo o azul en este caso, en fin, en los toros es rojo y amarillo, o cuatribarrado con la estelada, me da igual, y llevarse al noble animal, eso sí, con unos cuernos descomunales, llevárselo al tercio correspondiente. Yo, francamente, lo que pretendo es transmitirles ideas fundamentadas en realidades, en hechos, no en objetivos utópicos, cuando de lo que estamos hablando es de una vivencia en una crisis descomunal. Y yo rogaría, por ejemplo, que cuando todos los políticos dicen lo obvio, vamos a luchar contra la corrupción, mi primera pregunta es, ¿cuántos corruptos han llevado ustedes a los tribunales de su propio partido? De los miles que hay en este momento imputados. Todos los imputados son imputados consecuencia de investigación policial, judicial o de la prensa. No es verdad que luchen contra la corrupción. Es mentira. Segundo, hablan del trabajo. Estamos todos de acuerdo con que hay que impulsar el trabajo, pero vamos a hablar de la realidad de la situación. Cuando yo escucho vamos a impulsar el trabajo juvenil y alguna de estas herederas del zapaterato, de aquel socialismo adolescente viviano-paginista, que es la candidata del Partido Socialista, y nos habla de que impulsarán el trabajo, yo le digo, óigame, ¿cuál? ¿Cómo y de qué manera? ¿Ha tomado usted en consideración algo que es fundamental, que es que el núcleo de la cuestión se llama economía especulativa? Una economía que concentra en el punto alto de la sociedad casi la mitad del crecimiento global de la sociedad, que es una economía financiera especulativa. Y les doy otro dato, que es la realidad. El lobby más importante en la Unión Europea, el lobby significa la concentración de intereses para propiciar el que salga adelante algún proyecto, acercarse a los diputados, contarles, explicarles, impulsarles de maneras limpias, sucias o medio pensionistas, que lo bueno es tal o cual cosa. El lobby más importante es el lobby financiero. Ni el lobby ecológico, ni el lobby de los agricultores, ni el lobby de lo que ustedes quieran. Es el lobby financiero, que es el núcleo duro de lo que significa tratar de impulsar las directivas menos perjudiciales o más beneficiosas para el lobby financiero, que no tiene nada que ver con el lobby económico. Les estoy hablando de intereses financieros, especulativos. No puede haber economía viable cuando hay una economía especulativa que expulsa de la sociedad a una gran franja, que es lo que llaman el paro estructural, y que con el sistema presente no va a tener trabajo nunca. Por lo tanto, decir que impulsaremos el trabajo sin hablar del problema fundamental, que es la economía especulativa, no productiva. Yo no estoy hablando contra el libre mercado, creo en el libre mercado. Es el motor de la libertad y el motor del progreso y el motor del bienestar económico, siempre que sea libre mercado, no libre especulación.
especulación acumulativa que destruye la riqueza, que acaba con el libre mercado. Ese es el núcleo de la cuestión. ¿Les han contado algo de eso? Pues mientras no les cuenten de eso, se podrá hablar del sexo de los ángeles y de la creación de trabajo o la creación del trabajo juvenil. ¿Y por qué no del trabajo de las personas maduras, que tienen mujer, que tienen hijos, que tienen familia? ¿O se trata simplemente de mover el espantajo de lo que fuere, tocar las campanillas y hacer ruido? Tenemos, y concluyo, una ventaja extraordinaria sobre todos los demás. Y la ventaja que tenemos es que no tenemos otra ventaja que nuestras propias ideas y nuestra propia trayectoria. No tenemos dinero para hacer campañas de 8, 9, 10 millones de euros públicos, más los otros, porque ya saben ustedes que hay dos economías, la aparente y la verdadera. Nosotros tenemos 4 perras. Es así. Pero lo que tenemos es un mensaje que, aunque a veces no guste y digamos cosas que no son políticamente correctas, decimos lo que pensamos libremente por una razón. No tenemos hipotecas, no tenemos ataduras, no dependemos de préstamos no pagados, no dependemos de intereses ajenos. Dependemos de algo que es absolutamente subversivo y revolucionario. Dependemos de nuestra libertad. Gracias. Valiente, decidido, libre, como bien expresado. Bueno, mira, la gente de pie aplaudiendo a Javier Nara. No puede ser de otra manera. Enhorabuena a los 3. Ideas y valentía.